Hace unos 7000 años, en un valle que hoy conocemos como el norte de Europa, el sol se escondía tras un bosque denso y un frío húmedo cubría el suelo como un manto impenetrable. Dentro de una pequeña cueva, un grupo de humanos primitivos se movía en silencio, iluminado solo por la tenue luz de un fuego que chisporroteaba. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando figuras de cuerpos contorsionados, bestias imaginadas y quizá algún recuerdo de la vida diaria. Entre ellos un hombre estaba atado, los ojos fijos en el resplandor anaranjado, y los demás se acercaban lentamente portando instrumentos que la arqueología moderna reconoce como hachas y cuchillos de piedra pulida. Lo que estaba a punto de suceder no era un accidente ni un ritual de caza. Era una ejecución, un acto que el ADN antiguo y los restos óseos han dejado apenas entrever y que hoy nos permite reconstruir con escalofriante detalle la violencia sistemática de aquella época. Retrocedamos en el tiempo para comprender quiénes eran estos humanos y qué nos cuentan sus restos. Los análisis genéticos recientes han revelado que no se trataba de un grupo aislado. Pertenecían a comunidades neolíticas en transición descendientes de cazadores-recolectores, pero ya asentados en aldeas cultivando trigo y cebada, domesticando animales y construyendo estructuras de madera y piedra. Sus vidas eran precarias. La muerte podía llegar por enfermedad, hambre o conflictos internos. La violencia ritualizada, como la que presenciamos en esta escena reconstruida, era sorprendentemente compleja. No se trataba de simples enfrentamientos, sino de actos con significado social y posiblemente religioso. Los restos óseos hallados en excavaciones en sitios como Schönebeck y Thalheim en Alemania muestran marcas de golpes, cortes y fracturas intencionadas. Las lesiones no eran casuales. Su patrón indica que los ataques se concentraban en las extremidades y el cráneo, como si los agresores quisieran inmovilizar y luego eliminar a la víctima de manera controlada. Estudios de ADN antiguo han permitido incluso identificar las relaciones familiares. En algunos casos, las personas ejecutadas eran de la misma comunidad, lo que sugiere que estas ejecuciones podían estar vinculadas a disputas internas, control social o rituales de poder. La arqueología forense y la genética combinadas nos permiten imaginar la escena con un realismo sobrecogedor. Los ejecutores rodeaban a su víctima con una precisión silenciosa, conscientes del ritual que estaban cumpliendo, mientras el resto de la comunidad observaba, aprendía y perpetuaba normas de convivencia y castigo. La piedra, el fuego y la sangre se entrelazan en un relato que solo ahora, gracias a técnicas modernas, podemos reconstruir. Es un recordatorio de que la violencia organizada tiene raíces profundas y que incluso en sociedades prehistóricas la justicia y el castigo tenían un lugar en la vida cotidiana. Este es solo el inicio del viaje que vamos a emprender. A lo largo de estas 11 partes exploraremos cómo los hallazgos genéticos han reescrito nuestra comprensión de la prehistoria, revelando ejecuciones rituales y conflictos que antes solo podíamos imaginar. Veremos cómo la combinación de ADN, arqueología y antropología forense nos permite acercarnos a la vida y a la muerte de quienes vivieron hace miles de años, con un detalle que desafía nuestra percepción del pasado. Si quieres acompañarme en este viaje a los rincones más oscuros y fascinantes de la prehistoria, te invito a suscribirte y activar las notificaciones porque lo que sigue es aún más asombroso y perturbador. La historia de la ejecución más espantosa que los restos genéticos han logrado exponer. El eco del fuego todavía parece resonar en nuestras mentes mientras observamos los restos de aquel hombre enterrado apresuradamente en el barro frío de un valle neolítico. Sus huesos, desenterrados siglos después, cuentan una historia que el tiempo no pudo borrar. Cada fractura, cada corte, cada astilla de hueso habla con la precisión de un testigo silente. Gracias a la combinación de arqueología y análisis de ADN antiguo, podemos leer esos signos con una claridad asombrosa. Este no fue un deceso accidental, ni el resultado de un encuentro con una bestia salvaje. Fue una ejecución meticulosa, probablemente observada por su comunidad, un mensaje oscuro de poder y control social. Los estudios forenses muestran un patrón revelador. En los restos hallados en Thalheim, por ejemplo, se observa que los cráneos presentan fracturas por impacto directo, mientras que los huesos largos de brazos y piernas muestran cortes precisos, probablemente realizados con herramientas de piedra pulida. El patrón no es aleatorio. Sugiere que la víctima fue reducida a la impotencia antes de recibir el golpe final. El ADN ha permitido identificar incluso la filiación. Algunos de los ejecutados eran familiares de los agresores, evidencia de que la violencia interna no era solo física, sino también política y social, un método de control dentro de grupos estrechamente unidos. Podemos imaginar la escena. El hombre atado o acorralado, el resplandor del fuego proyectando sombras distorsionadas en las paredes de la cueva.
la respiración contenida de los observadores, el roce metálico de herramientas rudimentarias contra la piedra. Cada movimiento estaba cargado de intención. Cada golpe era un mensaje de autoridad, advertencia y miedo. Este tipo de violencia ritualizada no era anecdótica. Estudios de restos humanos neolíticos de toda Europa central y occidental muestran que hasta el 30% de los individuos examinados presentan signos de trauma intencionado, muchos de ellos mortales. La prehistoria no era solo supervivencia frente a la naturaleza, sino también frente al propio grupo humano. El ADN antiguo nos proporciona un nivel de detalle inimaginable hace solo 2 décadas. Podemos determinar la dieta de la víctima, su estado de salud, incluso rasgos genéticos que hoy identificaríamos como predisposiciones a ciertas enfermedades. Esto nos permite no solo reconstruir la muerte, sino también entender la vida de la persona, un ser humano que caminaba entre sus iguales, que compartía alimentos, herramientas y quizás juegos con otros antes de ser marcado para la muerte. Cada fragmento de hueso y cada secuencia genética son un puente hacia su existencia y nos recuerdan que estas tragedias eran tan humanas como cualquier historia moderna de violencia. Además, los estudios contextuales revelan que estas ejecuciones solían ocurrir en momentos de transición social, llegada de nuevos grupos, cambios en el territorio, escasez de recursos. La violencia era tanto un mecanismo de supervivencia como de regulación social. En algunos sitios los restos fueron enterrados de manera apresurada, en otros colocados deliberadamente en posiciones rituales, lo que sugiere que el acto tenía un componente simbólico, más allá de la eliminación de un individuo. Era un espectáculo que enseñaba, advertía y fortalecía la cohesión del grupo, aunque a costa de una vida. Al mirar estos huesos sentimos la distancia del tiempo, pero también la cercanía de la experiencia humana. El miedo, la tensión, la inevitabilidad de la muerte. El ADN antiguo no solo nos da información genética, nos devuelve la voz de quienes murieron hace milenios, permitiéndonos escuchar, entender y reconstruir la escena con un detalle que hace temblar la línea entre historia y horror. El fuego aún chisporrotea en nuestra imaginación, proyectando sombras que parecen moverse con voluntad propia sobre las paredes de roca. Entre ese humo y ese resplandor, los instrumentos de piedra que utilizaban los primeros humanos cobran protagonismo. Las hachas y cuchillos de sílex no eran meros utensilios de caza. En manos de quienes ejercían el castigo, se convertían en extensiones del control social. Su filo, trabajado con paciencia y precisión, deja marcas que el tiempo preserva en los huesos, revelando la planificación y deliberación detrás de la ejecución. Los cortes y fracturas muestran una técnica que sugiere familiaridad. Los agresores conocían el cuerpo, sabían dónde golpear, dónde cortar para inmovilizar y finalmente para eliminar. Esto no era improvisación, era ciencia aplicada al dolor, rudimentaria pero efectiva. Los restos encontrados en diferentes yacimientos de Europa Central permiten reconstruir escenas sorprendentes. Algunas víctimas presentan marcas de incisiones profundas en los brazos y piernas, otras fracturas por compresión en las costillas, signos inequívocos de que los atacantes buscaban controlar cada movimiento del cuerpo antes del golpe final. La disposición de los restos indica que el acto estaba rodeado de un componente ritual. Los cuerpos a veces se colocaban de manera deliberada, con orientación específica hacia el este o el fuego y en ocasiones acompañados de ofrendas vegetales o animales. Esto sugiere que la ejecución no solo eliminaba a un individuo, sino que también cumplía un propósito simbólico, quizá relacionado con la purificación del grupo, la reafirmación de jerarquías o la comunicación con lo espiritual. La combinación de arqueología y antropología forense nos permite imaginar la escena con claridad inquietante. Los atacantes, conscientes de la importancia del acto, maniobraban con precisión, mientras los observadores, tal vez familiares o miembros de la comunidad, miraban en silencio. El miedo, la anticipación y la tensión eran parte integral de la experiencia. Cada golpe era una lección, cada fractura un recordatorio de las normas que regían la vida comunitaria. Incluso en sociedades prehistóricas, la violencia era un mecanismo de regulación social, y el ritual reforzaba la cohesión del grupo al establecer límites claros entre quienes podían y quienes no podían desafiar la autoridad. El estudio del ADN antiguo añade otra capa de comprensión. Los análisis muestran que muchas víctimas compartían vínculos de parentesco con los agresores, lo que indica que estas ejecuciones a menudo involucraban conflictos internos, disputas por liderazgo, recursos o infracciones de reglas sagradas. En algunos casos, el perfil genético revela signos de enfermedades o malformaciones, lo que podría haber influido en la decisión de ejecutar, según criterios que hoy nos resultan incomprensibles, pero que en aquel contexto tenían sentido dentro de un sistema de supervivencia estrictamente utilitario.
El ritual y la violencia estaban íntimamente ligados. Los restos óseos presentan marcas de quemaduras superficiales, lo que sugiere que el fuego no solo iluminaba, sino que también formaba parte del acto simbólico, un recordatorio del poder destructivo del grupo sobre la vida individual. Las herramientas y las marcas que dejaron nos hablan no solo de la capacidad técnica de los primeros humanos, sino de su conciencia de la muerte y del mensaje que ésta debía transmitir. La precisión y la repetición de patrones en los huesos sugieren que estas ejecuciones eran enseñadas y aprendidas, rituales institucionalizados dentro de la comunidad, destinados a mantener el orden y a imponer respeto, miedo y obediencia. La combinación de análisis genético y arqueológico nos permite ir más allá de la simple observación. Nos adentramos en la mente de quienes ejecutaban y de quienes observaban, comprendiendo sus motivaciones, sus creencias y su comprensión del mundo. Cada fractura, cada corte, cada disposición del cuerpo es un mensaje silencioso de hace miles de años, un testimonio de que la violencia ritualizada es tan antigua como la propia humanidad y que la necesidad de imponer orden y significado a la vida y a la muerte ha acompañado a nuestros ancestros desde tiempos remotos. Los huesos y las herramientas nos cuentan mucho, pero es el ADN antiguo el que nos permite escuchar verdaderamente la voz de aquellos que perecieron hace milenios. Gracias a los avances en genética, podemos reconstruir secuencias genéticas de individuos que murieron en ejecuciones ritualizadas, estableciendo no solo su identidad biológica, sino también sus relaciones familiares, sus orígenes geográficos y, en algunos casos, su salud y dieta. Es fascinante y sobrecogedor al mismo tiempo. Cada célula preservada en el hueso es un archivo vivo, un registro que desafía el olvido del tiempo. El análisis genético de restos de Thalheim y Schönebeck, por ejemplo, revela que muchas víctimas eran parientes cercanos de sus agresores. Esto sugiere que estas ejecuciones tenían una función social más compleja que la mera eliminación de enemigos externos. Podían ser mecanismos de control, advertencias a miembros rebeldes o incluso rituales destinados a purificar al grupo. La violencia no era aleatoria ni caótica, estaba cuidadosamente calibrada y el ADN nos permite confirmar que el objetivo era preciso: individuos específicos dentro de un entramado familiar y comunitario. Además, los estudios de isótopos estables combinados con el ADN muestran detalles sobre la vida cotidiana de estas personas. Sabemos qué comían, cuáles eran sus recursos genéticos y de dónde provenían sus ancestros. Algunos pertenecían a familias recién llegadas al valle, otros a linajes que habían vivido allí durante generaciones. La mezcla de poblaciones y la presión por sobrevivir probablemente aumentaba las tensiones internas, transformando disputas familiares en actos de violencia ritualizados. Cada hallazgo genético añade contexto a los cortes en los huesos, a las fracturas en los cráneos, a las marcas de fuego. Todo tiene sentido dentro de un sistema social que utilizaba la ejecución como herramienta de orden. El ADN también nos permite reconstruir la cronología de los eventos. Técnicas de datación de carbono combinadas con estudios genéticos revelan que estas ejecuciones no eran incidentes aislados, sino que podían repetirse periódicamente, marcando estaciones, cambios en la comunidad o momentos de crisis. Esto refuerza la idea de que la violencia estaba institucionalizada. No era un arrebato impulsivo, sino un acto que respondía a normas, creencias y estrategias de supervivencia que se transmitían de generación en generación. Podemos imaginar la tensión de la escena con más claridad que nunca. Los atacantes maniobrando con precisión, las víctimas conscientes de su destino, los observadores comprendiendo la lección que debían aprender. La ciencia moderna nos permite reconstruir no solo la anatomía de la muerte, sino la psicología de la ejecución, el contexto social y la simbología que la acompañaba. El ADN antiguo actúa como una lupa sobre la vida y la muerte de nuestros antepasados, mostrando que incluso en la prehistoria, la violencia tenía un componente ritual, un significado y un propósito, tan complejo como inquietante. Cada hallazgo, cada fragmento de genoma nos devuelve la voz de los que fueron silenciados. Nos obliga a reconocer que la prehistoria no es un pasado lejano y simple, sino un tiempo de decisiones humanas, de conflictos internos, de reglas y transgresiones, de miedo y de poder. La ciencia nos permite leer estas historias con una precisión antes inimaginable, y cada descubrimiento nos acerca más a comprender la ejecución más espantosa que la genética ha logrado exponer. Para comprender la ejecución que reconstruimos, debemos mirar más allá del acto violento y analizar la estructura social de estas comunidades neolíticas. No eran sociedades caóticas ni anárquicas. Tenían normas, jerarquías y rituales que regulaban la vida y la muerte. Cada decisión estaba mediada por la supervivencia colectiva y por la necesidad de cohesión. Un grupo fragmentado estaba condenado a desaparecer.
La ejecución no era un crimen aislado, sino una herramienta social, un mensaje claro sobre quién tenía autoridad y cuáles eran los límites de la desobediencia. Las aldeas neolíticas estaban compuestas por familias extensas, con viviendas de madera y barro dispuestas en torno a áreas comunes donde se cocinaba, trabajaba y socializaba. La distribución espacial refleja un orden intencional. Los ancianos, los líderes y los expertos en rituales ocupaban lugares centrales, mientras que los jóvenes y recién llegados vivían en la periferia. En este contexto, la violencia ritualizada actuaba como un correctivo visible. Una ejecución realizada frente a miembros del grupo enseñaba normas de comportamiento, reforzaba jerarquías y consolidaba alianzas. Era un acto público que paradójicamente fortalecía la cohesión social. El ADN antiguo nos permite identificar vínculos familiares y la diversidad genética dentro de cada comunidad, revelando que muchas tensiones surgían dentro de la misma familia o clan. La evidencia sugiere que los conflictos internos eran tan peligrosos como las amenazas externas. Esto es consistente con la antropología comparativa. Incluso en sociedades de cazadores-recolectores modernas, la violencia interna puede ser más letal que la externa, y los rituales de ejecución cumplen la función de restablecer el equilibrio. La muerte de un miembro del grupo, aunque trágica, aseguraba la supervivencia del colectivo. Los hallazgos arqueológicos refuerzan esta interpretación. En yacimientos como Talheim se encontraron restos de aldeanos que habían sido enterrados apresuradamente, algunos con marcas de cortes y fracturas intencionadas. Otros cuerpos fueron depositados cuidadosamente en posiciones simbólicas, acompañados de herramientas o restos de alimentos, lo que sugiere un componente ritual. Este doble enfoque, violencia y simbolismo, revela la complejidad moral de estas sociedades. El castigo tenía una dimensión práctica y otra espiritual, ambas esenciales para el orden social. La psicología de la comunidad también queda reflejada en la disposición de los cuerpos y en las marcas de los huesos. Los golpes eran precisos, dirigidos a inmovilizar antes de matar, lo que indica planificación y un conocimiento profundo de la anatomía humana. No se trataba de un arrebato irracional, era un acto deliberado, con reglas no escritas y con consecuencias observables para todos los miembros. La ejecución enseñaba sin palabras, usando el miedo, la observación y la imitación como herramientas educativas. Imaginar esta sociedad nos obliga a reconocer que nuestros antepasados vivían en un mundo donde la vida y la muerte estaban entrelazadas con normas sociales y rituales complejos. La violencia no era gratuita, tenía sentido, propósito y un lugar en el entramado de la vida comunitaria. Cada corte en el hueso, cada fractura en el cráneo, cada disposición ritualizada del cuerpo nos devuelve fragmentos de esa lógica ancestral, tan inquietante como fascinante. En la penumbra de la cueva, el fuego no era solo luz, era un mediador entre lo tangible y lo invisible, entre la vida cotidiana y el reino de lo sagrado. La ejecución de un miembro de la comunidad estaba impregnada de simbolismo. Cada chispa que saltaba del fuego, cada sombra que se movía sobre la roca, reforzaba la experiencia ritual. Los antropólogos sugieren que estos actos no solo tenían un propósito social, sino también espiritual. Eran un puente entre los vivos y las fuerzas que los humanos primitivos percibían como guardianes o jueces del orden cósmico. Los restos arqueológicos muestran que las marcas de fuego sobre los huesos no eran meras coincidencias. Algunas víctimas presentan quemaduras superficiales en extremidades o cráneo, cuidadosamente aplicadas, lo que indica que el fuego formaba parte del ritual, quizá para purificar, marcar o incluso preparar el cuerpo para la transición hacia otro plano de existencia. Estas evidencias coinciden con prácticas observadas en culturas posteriores. El fuego como símbolo de transformación, como catalizador de la muerte hacia un nuevo estado de existencia y como elemento que consolidaba la autoridad del grupo sobre la vida y la muerte. La disposición de los cuerpos dentro de la cueva o en los enterramientos también refleja una planificación consciente. Algunos restos fueron colocados orientados hacia el este, donde el sol nace, o hacia la entrada de la cueva, señalando la salida hacia el mundo exterior. Los instrumentos de piedra y los restos de alimentos encontrados junto a ciertos individuos sugieren que los ejecutores buscaban comunicar un mensaje. La muerte era parte de un orden más amplio, y la transgresión de normas comunitarias no podía quedar impune. La violencia se convertía en lenguaje y la ejecución en lección colectiva. El ADN antiguo, por su parte, confirma que estas personas eran miembros de la misma comunidad, lo que refuerza la idea de que el acto tenía un componente ritual y simbólico más que puramente defensivo. La ejecución enviaba un mensaje sobre el equilibrio de la comunidad, sobre el respeto a jerarquías y sobre la relación del grupo con fuerzas percibidas como superiores.
La combinación de análisis genético, estudios de restos óseos y contexto arqueológico permite reconstruir no solo la mecánica de la muerte, sino también la intencionalidad. Estos actos estaban diseñados para comunicar, educar y consolidar creencias. Podemos imaginar la tensión en la cueva, los observadores conteniendo la respiración, el brillo del fuego, reflejándose en los ojos de la víctima, el roce de las herramientas de piedra, el crujido de la madera y el eco de los gritos apagados por el humo. La ejecución no era un hecho aislado, era un ritual que amalgamaba violencia, simbolismo y memoria colectiva. Cada gesto tenía un significado. Cada herida en el hueso contaba una historia que siglos después, el ADN y la arqueología nos permiten leer con claridad sobrecogedora. El fuego, las sombras y los huesos se combinan para hablarnos de una prehistoria donde la vida, la muerte y la espiritualidad estaban inseparablemente entrelazadas, revelando un mundo complejo y profundamente humano, en el que incluso la ejecución más espantosa tenía un propósito social y ritual. Cada hueso encontrado es una ventana hacia una vida que parecía destinada a desaparecer en el olvido. El ADN antiguo nos permite reconstruir no solo la muerte, sino la existencia misma de la víctima. Un individuo que probablemente caminaba descalzo sobre suelos húmedos, que trabajaba la tierra y recolectaba frutos del bosque, que compartía momentos de juego y aprendizaje con otros miembros de la comunidad. Su dieta, revelada por análisis isotópicos, consistía en cereales primitivos, raíces, frutos silvestres y carne ocasional, probablemente de caza menor o animales domesticados. Este patrón alimenticio nos habla de una sociedad en transición, que combinaba la recolección tradicional con los primeros pasos hacia la agricultura organizada. El entorno era hostil y al mismo tiempo profundamente conectado con la naturaleza. Las cabañas de madera y barro se dispersaban entre claros boscosos ríos y colinas y las familias vivían en estrecha relación con su territorio, consciente de los ciclos del clima, de la escasez de recursos y de la llegada de estaciones imprevisibles. En este contexto, la cohesión del grupo era vital. La violencia, aunque terrible, servía a un propósito: garantizar la supervivencia y mantener la estructura social. La ejecución de un miembro no era un mero castigo. Era un acto que redefinía las normas de convivencia y consolidaba la autoridad de quienes las imponían. El ADN también revela enfermedades y predisposiciones genéticas, lo que nos permite entender vulnerabilidades individuales que podrían haber influido en la percepción de la víctima dentro del grupo. Un miembro con limitaciones físicas o con enfermedades visibles podía ser percibido como un riesgo para la cohesión social o para la eficiencia económica de la aldea. En un mundo donde la vida era frágil, cada decisión sobre quién vivía y quién moría estaba impregnada de pragmatismo, aunque revestida de ritual y simbolismo. La ejecución, por tanto, no solo impactaba a la víctima, sino a toda la comunidad. Los observadores comprendían la lección. La transgresión de normas, el desafío a la autoridad o la falta de integración podía tener consecuencias fatales. La muerte de un miembro se transformaba en memoria colectiva, en enseñanza transmitida sin palabras, en advertencia visual. Las marcas en los huesos, las posiciones ritualizadas y los restos de fuego no eran meros detalles. Eran los instrumentos de comunicación más poderosos que la prehistoria podía ofrecer. Imaginemos por un instante la escena: la víctima atada o acorralada, los observadores inmóviles, los líderes del grupo ejecutando con precisión cada golpe, el fuego chisporroteando y proyectando sombras que parecían danzar en un lenguaje secreto. Cada respiración contenía miedo y aprendizaje. Cada movimiento estaba cargado de significado. La ejecución, aunque brutal, estaba diseñada para resonar en la memoria de todos los presentes, transformando el horror en un instrumento de orden social. Así, el estudio del ADN antiguo y los restos óseos no solo nos permite comprender la muerte de un individuo, sino también su vida, su comunidad y la lógica detrás de los actos que hoy nos parecen incomprensibles. Cada fragmento genético y cada corte en los huesos revelan un mundo donde la violencia, la memoria y la cohesión social estaban indisolublemente unidos. La ejecución no era solo un acto de muerte, era una lección, un mecanismo de aprendizaje social profundamente arraigado en la memoria colectiva de la comunidad. Los primeros humanos no contaban con leyes escritas ni tribunales, pero desarrollaron sistemas de regulación sofisticados basados en la observación, la repetición y la transmisión de experiencias. Cada golpe, cada fractura, cada disposición ritualizada de los cuerpos funcionaba como un mensaje visual, una advertencia que debía ser comprendida por todos los miembros del grupo. El ADN antiguo revela algo aún más sorprendente: la repetición de patrones de violencia a lo largo de generaciones.
Al comparar restos de distintos sitios neolíticos, los investigadores identifican líneas genéticas que muestran que ciertas familias fueron víctimas recurrentes de conflictos internos o rituales punitivos. Esto sugiere que la violencia estaba codificada dentro de la estructura social. Algunos individuos, por su posición familiar, su estatus o incluso por sus características físicas, podían ser marcados como objetivos de advertencia o corrección. La ejecución no era aleatoria. Era un acto de enseñanza transmitido y comprendido por todos. Los antropólogos observan que este aprendizaje social a través de la violencia funcionaba de manera sutil pero poderosa. Los niños y jóvenes presenciaban estos rituales y comprendían las reglas sin necesidad de palabras. ¿Dónde residía la autoridad? ¿Cuáles eran los límites? ¿Cómo debía comportarse un miembro de la comunidad? La violencia, aunque brutal, estaba impregnada de un sentido de orden y previsibilidad. El miedo se convertía en disciplina y la muerte en lección. La arqueología refuerza esta idea. En Thalheim y Schönebeck, los restos muestran que las ejecuciones no se limitaban a un solo evento. Se repetían en el tiempo, creando memoria colectiva. Cada observador absorbía la experiencia. Cada víctima añadía una historia que moldeaba la cultura del grupo. Incluso los elementos rituales, el fuego, las posiciones del cuerpo, los instrumentos de piedra, eran consistentes, sugiriendo que existían protocolos no escritos, transmitidos de generación en generación. La violencia estaba organizada y estructurada, formando parte integral del aprendizaje social y del mantenimiento de la cohesión comunitaria. El ADN antiguo también permite comprender el impacto psicológico de estos actos. Aquellos que sobrevivían a la ejecución de un familiar o vecino quedaban con marcas invisibles en su comportamiento y en sus relaciones sociales. La memoria de la violencia se integraba en la identidad del grupo, influyendo en la toma de decisiones, la cooperación y las alianzas. La ejecución de un individuo tenía un efecto multiplicador. Enseñaba a muchos sin necesidad de recurrir a palabras, consolidando la autoridad y reforzando la moral colectiva. Así, la combinación de genética, arqueología y antropología forense nos revela un mundo donde la violencia y la enseñanza social estaban entrelazadas. Los primeros humanos no solo vivían con la muerte, aprendían a leerla, interpretarla y utilizarla como herramienta de cohesión. Cada corte en los huesos, cada fractura, cada marca de fuego es una lección preservada a través de los siglos, un recordatorio de que la prehistoria estaba marcada por la interacción constante entre vida, muerte y cultura. Cuando observamos los restos de estas ejecuciones prehistóricas, es inevitable notar patrones que resuenan a lo largo de la historia. La violencia ritualizada, aunque brutal, no es exclusiva de sociedades neolíticas. Es un componente recurrente en casi todas las civilizaciones humanas, desde los sacrificios en templos mesopotámicos hasta los castigos públicos en Europa medieval. Lo que estos huesos nos muestran es que la humanidad desde sus comienzos desarrolló formas de ejercer poder y control mediante actos que combinaban brutalidad, simbolismo y enseñanza colectiva. El estudio del ADN y de los patrones de trauma permite identificar que incluso en comunidades pequeñas, la ejecución servía como mecanismo de autoridad. La víctima no siempre era un enemigo externo. Muchas veces pertenecía al mismo grupo, reflejando tensiones internas, disputas por recursos o desafíos a la jerarquía. Esta dinámica se repite a lo largo del tiempo. En todas las culturas, la violencia estructurada se utilizó para consolidar la cohesión, reforzar normas y marcar límites de comportamiento. La prehistoria, lejos de ser un periodo primitivo o caótico, ya mostraba la complejidad social y moral que caracteriza a la humanidad. Los restos neolíticos, combinados con el ADN, permiten reconstruir con precisión cómo las ejecuciones afectaban no solo a la víctima, sino a toda la comunidad. La memoria colectiva se nutría de estos actos. Los jóvenes aprendían a observar, los líderes reforzaban su autoridad y la sociedad transmitía conocimientos sobre límites, peligros y comportamientos aceptables. Cada fractura en un hueso, cada corte intencional, cada marca de fuego era un mensaje codificado, una lección que sobrevivía más allá de la vida individual de la víctima. La arqueología también revela que los rituales vinculados a la muerte evolucionaban con el tiempo. Las ejecuciones neolíticas incorporaban elementos simbólicos, pero en sociedades posteriores los rituales se volvieron más complejos, acompañados de música, cantos, sacrificios animales o humanos y normas precisas sobre el entierro o exposición de los cuerpos. Los ecos de la violencia prehistórica pueden rastrearse hasta estas prácticas, mostrando que los patrones de control social, enseñanza y ritualización tienen raíces profundas en nuestra especie. La genética antigua nos permite además identificar la continuidad de linajes y comunidades que enfrentaron estas tensiones repetidamente.
Algunas familias eran víctimas de castigos sistemáticos. Otras se especializaban en ejercer autoridad y organizar rituales. Este conocimiento genético nos permite comprender la dimensión social de la violencia. No era improvisada, sino codificada, enseñada y memorizada, de manera que cada acto formaba parte de una narrativa que reforzaba la cohesión y el orden social. En última instancia, estos hallazgos nos obligan a reconsiderar nuestra percepción de la prehistoria. La violencia no era solo un accidente de supervivencia, era un instrumento de aprendizaje, un lenguaje simbólico, un mecanismo de control que prefiguraba sistemas de poder más sofisticados. Los huesos y el ADN nos conectan con un pasado que, aunque remoto, refleja aspectos universales de la condición humana: el miedo, la autoridad, la memoria y la necesidad de orden. Podemos cerrar los ojos e imaginar la escena con un realismo casi cinematográfico. El hombre, atado y rodeado por sus vecinos, siente el peso del fuego en su rostro y escucha el crujido de la madera bajo los pies de quienes cumplen el ritual. Las herramientas de piedra, pulidas y afiladas, reflejan la luz anaranjada del fuego mientras los líderes de la comunidad ejecutan con precisión cada movimiento. Las fracturas y cortes que ahora podemos estudiar en sus restos muestran que cada golpe estaba pensado para inmovilizar y finalmente matar con eficiencia. La disposición de los cuerpos, las marcas de fuego y los restos de alimentos cerca de la víctima sugieren que la ejecución tenía un componente ritual y simbólico. Era un acto destinado a enseñar, a reforzar la autoridad y a consolidar la cohesión del grupo. Cada fractura era una advertencia. Cada cicatriz en la roca y cada sombra proyectada por el fuego, un recordatorio de lo que sucedía cuando alguien rompía las reglas del grupo. La violencia estaba organizada, cargada de significado y cuidadosamente ejecutada. El ADN antiguo nos permite ir más allá de la reconstrucción visual. Revela quién era la víctima, su relación con los agresores y su posición en la comunidad. Nos permite entender que la ejecución no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema complejo de regulación social y transmisión de normas. Dice, la víctima, aunque anónima en la historia, se convierte en un punto de conexión entre la ciencia moderna y la experiencia humana. Su muerte nos enseña sobre la autoridad, el miedo, la cohesión social y la ritualización de la violencia en la prehistoria. Al mirar los huesos, leer las secuencias de ADN y analizar los restos arqueológicos, comprendemos algo fundamental. La prehistoria no es solo un relato de supervivencia frente a la naturaleza, sino también una historia de poder, normas y rituales. La ejecución más espantosa que los científicos han logrado reconstruir es un recordatorio de que la humanidad siempre ha lidiado con la violencia, el orden social y la transmisión de conocimientos a través del miedo y el simbolismo. Estos hallazgos nos permiten conectar con nuestros antepasados de manera profunda y compleja. La ciencia nos ofrece la posibilidad de escuchar su voz, de comprender sus motivaciones, de reconstruir su mundo. La combinación de ADN antiguo, arqueología forense y análisis contextual revela que la violencia ritualizada estaba codificada en la sociedad. Enseñaba, consolidaba jerarquías y transmitía normas que garantizaban la supervivencia del grupo. Hoy, mientras caminamos por el mundo moderno, podemos reflexionar sobre esos ecos del pasado. Las lecciones de la prehistoria nos recuerdan que la violencia, la autoridad y el orden social son aspectos universales de la experiencia humana, y que entender sus raíces nos ayuda a comprender quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Cada fósil, cada fragmento de ADN, cada herramienta de piedra es un testimonio que atraviesa milenios, conectando la fragilidad de la vida con la resiliencia de la cultura humana. Si has seguido este viaje hasta aquí, te invito a suscribirte y acompañarme en más exploraciones del pasado. Porque cada descubrimiento nos acerca no solo a nuestros antepasados, sino también a nosotros mismos, a nuestra historia, a nuestras raíces y a las sombras que todavía resuenan en la memoria de la humanidad.